me parece que una de las preguntas que tenemos que hacernos ahora es en torno a la sistemática efectivamente de la legislación electoral. No sé si es razonable que exista una serie de leyes dispersas, cuando además estamos notando que la cantidad de leyes dispersas se multiplica por el número de reglamentos. Me parece que también tenemos que, y sería interesante repensar la forma de hacer la jurisprudencia electoral. Quizá pensar en opiniones consultivas a la manera interamericana que pudieran ser obligatorias para que antes de que estén los problemas pudiera darse una interpretación vinculatoria para todas las partes. Eso pudiera ser también simplificador de la justicia electoral. Bueno, y también los temas de juicios orales. A mí me parece muy interesante. El presidente Reyes Rodríguez me parece muy importante. Bajo los principios de máxima transparencia, de apertura total, reinventar una justicia simplificada, ciudadana y, por supuesto, transparente, muy transparente, que pueda generar una mayor legitimación en el trabajo de los jueces. Quisiera referirme a la pregunta del magistrado Felipe de la Mata sobre la sistematización de la normatividad orgánica, sustantiva, adjetiva de los órganos electorales. Ya refería yo que me correspondió coordinar al grupo de diputados de Acción Nacional que hizo la propuesta de primero reformas constitucionales y luego de lo que llamamos el Código Electoral de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, CEPLEU, en el año 88 y en el 89. Y hablábamos precisamente de código, de un código que, como dije también, el diputado Antonio Martínez Báez reconoció que en el mismo estaba el embrión de un cuarto poder con dos órganos, un órgano administrador de los procesos electorales y otro órgano jurisdiccional que, como dije, no estaba adscrito al Poder Judicial de la Federación. A mí me parecía que esta perspectiva en su momento era pertinente y había quien decía que como nosotros estábamos permitiendo en ese gradualismo, incrementalismo, que subsistiera la figura del presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral en la presencia del secretario de Gobernación, que esto lo hacía al IFE un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Nosotros sosteníamos que no, así como quien preside la Cámara de Senadores en los Estados Unidos es el vicepresidente o la vicepresidenta en el momento actual, Harris, siendo ella parte del Ejecutivo, es simplemente presidenta de la Cámara de Senadores. Por eso sosteníamos nosotros que no era consistente el argumento de que diéramos la presidencia del Consejo en el IFE al secretario de Gobernación, porque estábamos precisamente en esa perspectiva de gradualismo, asegurándonos de que el gobierno no se fuera también de entrada a decir que sacaba las manos y se hiciera irresponsable del proceso subsiguiente. Bueno, en esa gradualidad planteamos pues que fuera un código, ese CEPLEU le llamamos nosotros, lo que luego fue el COFIPE. El COFIPE, ese código efectivamente es un código porque tenía leyes orgánicas como la del Instituto Electoral o del propio tribunal, tenía leyes adjetivas o procedimentales y por supuesto ya también todo el marco jurídico para el proceso electoral, tanto en la etapa preparatoria como en la jornada electoral y la etapa postelectoral. Y por supuesto, como dije, se terminaba con la autocalificación política de los legisladores y pasábamos a la heterocalificación jurisdiccional, como fue ya ese proceso de conducción. En segundo lugar, me refiero al planteamiento del magistrado Felipe de la Mata, donde de alguna manera se recordó la posibilidad de volver a, también lo mencionó originalmente Jorge Alcocer, a volver a fusionar lo que hoy es el INE y el tribunal en un solo órgano. Yo puedo dar un testimonio, fui consultor de Naciones Unidas en Bolivia
tanto para conocer una solicitud de asistencia técnica como para dar la asistencia técnica. Estuve en varias ocasiones en Bolivia y ahí todavía existe una Cámara Nacional Electoral que organiza la elección y que lleva el control jurisdiccional de todo el proceso electoral. Bueno, los problemas empiezan desde la selección de quienes van a formar parte de la Cámara Electoral. El perfil, si deben ser solo abogados porque van a tener funciones jurisdiccionales o pueden tener una pluralidad de disciplinas profesionales para su desempeño y su ejercicio porque van a encargarse de organizar una elección en donde hay criterios, pues por los del censo, los del padrón, los de tipo político. En segundo lugar, si los partidos deben estar o no representados en la Cámara Electoral, aunque sea con voz, porque evidentemente en la parte jurisdiccional solamente pueden participar como actores en el procedimiento y no de ninguna manera opinar, ni tan siquiera con voz, en el proceso de formulación de las resoluciones. Y en tercer lugar, el que se advertía era que la Cámara Electoral se consideraba que era juez y parte, porque cuando actuaba como órgano jurisdiccional, tenía a veces que juzgar los actos que la Cámara Electoral, como órgano administrativo, organizador de la elección, había realizado. Entonces había un conflicto de interés. Y esto además se traducía, y me consta que había hasta problemas para distribuir el tiempo de los integrantes de la Cámara Electoral, porque por un lado se le vencían plazos legales para organizar la elección. Por ejemplo, tenían que aprobar el formato de las boletas electorales, pero simultáneamente ese mismo día se les vencía el plazo para tener que hacer una resolución judicial de una de las controversias que estaban sometidas a su competencia, y entonces tenían que salir corriendo de su sesión como Cámara Electoral, órgano administrativo de la elección, para trasladarse a su condición de Cámara Electoral como órgano jurisdiccional por la fatalidad de los plazos que es inherente, y ya decíamos, la diferencia específica del derecho electoral con las demás ramas del derecho, de tal manera que regresar a algo que en América Latina, si ustedes revisan todas las compilaciones de cómo se ha ido avanzado en reformas administrativas y en justicias electorales, yo lo hice para preparar esta intervención, y me encuentro que ha caminado en la dirección de crear órganos diferenciados para lo administrativo y para lo jurisdiccional. La vida interna de los partidos políticos. Me da mucha tranquilidad lo que dijo el magistrado de la Mata de que no hay rezago, porque sentiría muy feo que los partidos fuéramos culpa de ese rezago. Pero mientras no haya fortalecimiento de la vida interna de los partidos políticos, mientras sus órganos de justicia partidaria sean simples apéndices de las determinaciones de la dirigencia nacional, de hace presidencias, de esto simple y llanamente es imposible de aceptar. Me parece que sí tiene que seguir habiendo una intervención a través de los juicios de protección de derechos políticos de las y los ciudadanos que permita tener justicia. La última cuestión. Me debato respecto a la competencia para conocer actos de derecho parlamentario. Por un lado, coincido con la apreciación de que es un poder soberano y sus decisiones son soberanas, pero también hay una tensión con estas decisiones cuando hay una mayoría absoluta construida artificialmente como la que se dio en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados. La única manera de protegerse frente a esas mayorías que no han hecho honor a la historia de donde viene, sino que se han buscado imponer, es con una interpretación como la que ha dado el tribunal para poder ejercer el derecho al ejercicio de la representación que fue conferida. Entonces yo sí ahí acudiría a que hay que discutir, y si hay el manotazo por parte de la Cámara de Diputados y del Senado en una reforma constitucional, pues ya lo discutiremos. Es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada. Muchas gracias. Quiero decirle al magistrado de la Mata que en 2012, como consejero presidente del IFE, acudimos a la Comisión de Venecia para que hiciera un dictamen de la legislación electoral mexicana
evidentemente en el marco del proceso electoral que se estaba llevando a cabo. La Comisión de Venecia hizo el favor de hacer ese dictamen, vinieron expertos, se hizo un análisis exhaustivo, y la resolución de la Comisión de Venecia que recibí a final de ese año era que era un buen sistema electoral, una buena legislación electoral, pero que había que simplificar, que había suficientes elementos como para simplificar. Por supuesto que con responsabilidad entregué ese dictamen a la Presidencia de la República, a la Presidencia de la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a las y los presidentes de los partidos políticos nacionales. Vino la reforma de 2014 y en lugar de hacer lo que recomendaba la Comisión de Venecia, hicieron exactamente lo contrario. Produjeron más normas, hicieron más complejo el panorama de nuestra legislación electoral. Creo que habría que volver a reflexionar, pero no es materia del tribunal, es materia del Poder Legislativo, en hacer un esfuerzo por simplificar las normas de nuestro sistema electoral.